La carretera es inmensa, los senderos se bifurcan y las posibilidades son infinitas. Viajar siempre resulta apasionante, pero mucho más cuando a nuestro lado tenemos a alguien con quien compartir nuestras impresiones. Las mejores anécdotas requieren de varios protagonistas, compañeros de aventuras que nos ayudan a recordar, interpretar, darle sentido a las experiencias vividas. En compañía todo resulta mucho más divertido, interesante, especial. La soledad nos permite conectar con nosotros mismos, pero eso solo tiene sentido si luego compartimos ese aprendizaje, esa sabiduría con el resto de nuestra comunidad. Ese grupo de gente que entiende nuestros códigos, que sueña nuestros sueños, que hacen que resulte imposible saber dónde acabamos nosotros y dónde empiezan ellos. Necesitamos el calor humano, sentirnos arropados en nuestras decisiones, saber que quizás perseguimos sueños locos, pero que no estamos solos en nuestra misión. It's a different way with a different name. It could be the same, but I'm not sure if we're living in a similar place. Unstable words and the weapons ready. Let's start again. Seems like under a place underneath your creed. Your rules are becoming an obsession of your drawn brain. No place to go, no place to go with your pathetic game. Oh Lord, listen, here comes the storm. And oh Lord, listen, here comes the storm. Mis antepasados Diego Negrón y Úrsula Colón llegaron a Utuado en 1750. Típicamente mi bisabuela y mi abuela Celia Negrón, que además eran primas, siempre estuvieron constantemente diciéndonos desde pequeños que nosotros teníamos origen canario. Bueno, la marota es una comida típica de aquí de Camuy. El abuelo mío vino de Islas Canarias y nos enseñó a los nietos y a los hijos a preparar este plato. Me bajé de la guagua y me dice, mira, esa era la sorpresa que yo tenía para ti. Cuando yo veo a toda aquella gente, yo digo, don Porfirio, y todas esas personas son familia, esos son parte de tu familia, faltan más. Aquello fue, ay, Dios mío, no hay palabras, sinceramente se me salen las lágrimas ¿cómo se dice?, de la alegría. Yo soy el resultado de todas las personas que vinieron antes que yo, que decidieron tomar un barquito desde Canarias y llegar a Puerto Rico y moverse y llegar hasta aquí. Un caballo de paso fino es un caballo que anda en los 4 tiempos, es un caballo natural, es un caballo que tiene una suavidad al andar que da placer montar en su caballo. Esta es una de las mejores yeguas que hay aquí en el criadero, en el potrero. Es una yegua que cuesta aproximadamente entre 100 y 125 mil dólares. Cuando estuve en Tenerife, se me ocurrió traer tierra de Tenerife para traerla a la tumba de mis abuelos, ¿verdad? Ser canario es casi como una religión, como valores que se transmiten de generación en generación. En tu cruz sigues hoy, Jesús, ni hablas de tu amor y entrega hasta el final, ni hablas de tu solidaridad y cercanía. Todo había pasado, ya no había temporal. Y ahí fue que dijeron, el Cristo de los Machados nos ha salvado, el Cristo de los Machados nos ha salvado. Conocí a algunos familiares también en las Islas Canarias y ¿verdad? Fue un viaje maravilloso conocer a toda esa gente linda de las Islas Canarias y lo maravilloso de esto es que somos tan similares en nuestras costumbres, en nuestro calor humano, en la música también tenemos muchas similitudes.
Puerto Rico tiene más de 9.000 kilómetros cuadrados de superficie y los canarios fueron poblando prácticamente todos sus rincones. Nos encontramos en Utuado, el tercer municipio de mayor extensión del país. Tras la llegada de Cristóbal Colón en 1493, los canarios no tardaron en hacer acto de presencia, aunque el grueso de la emigración desde el archipiélago se produjo en el siglo XVIII. Pero cuando llegamos, lo hicimos para quedarnos y crear un vínculo inquebrantable entre ambas tierras. Entre esos canarios se encontraban los antepasados de Damián Lorenzo, dueño de una finca dedicada a la actividad más importante de Utuado, el café. Orgulloso de sus orígenes, Damián no solo conoce bien su historia familiar, sino que es una enciclopedia en lo que respecta a la presencia de los isleños en la zona. Pues mira, aquí estamos trabajando, talando, sacando el café bueno que queda. Estamos quitando el que nos sirve para sembrar entonces plátano y café nuevo. Estamos tratando de implementar un proyecto de café, plátano y cítricos. El café que estamos sembrando es limaní, es una variedad puertorriqueña que fue creada aquí en Puerto Rico para resistir la enfermedad de las rollas. Aquí queda y se está dejando lo que queda bueno del café Borbón y variedad típica, que son las variedades antiguas del país que se sembraban a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX. Nosotros somos producto de la emigración de Canarios en el siglo XVIII, del cúmulo de gente que vino, de conquistadores y colonizadores de Canarias que se establecieron en la isla. Mis antepasados, Diego Negrón y Úrsula Colón, llegaron a Utuado en 1750. Típicamente nuestros abuelos, mi bisabuela y mi abuela Celia Negrón, que además eran primas, siempre estuvieron constantemente diciéndonos desde pequeños que nosotros teníamos origen canario. Luego hubo varios matrimonios en la familia, como el de los Reyes Delgado, que nos vincularon más. Entonces, ya con tío Reyes, pues ir a España ellos viajaban muy a menudo a las Canarias y nos traían cosas, etcétera, y ya entonces el vínculo pues se estrechó más. Cuando yo veo la cultura canaria, cuando yo comparto con ustedes, cuando digo ustedes, con los muchos otros que he compartido también, pues tú sientes esa empatía y ese vínculo, ese golpe en el corazón, ¿verdad? Uno diría, de que mira, somos parecidos, ¿verdad? Nosotros aquí en la finca tenemos dos tipos de plátano. El plátano que ustedes tienen en Canarias, que aquí le decimos guineo, que se come maduro. Y tenemos este tipo de plátano, que es el plátano que ustedes llaman plátano macho, que es el plátano que usamos para comer en la mesa, ¿verdad? El que se hace en mofongo o que se hierve, es un plátano más grande y no se come maduro. ¿Ves? Es un plátano distinto y se come verde. Estamos en el pueblo de Utuado. Esta es la finca San Antonio. Está radicada en el barrio Vive Abajo. Es una finca tradicional, una finca pequeña de 16 cuerdas, que tiene una casa. Esta casa, la estructura donde estás, es una casa tradicional. No es una casa de hacienda como tal, es una casa de lo que dirían aquí un jíbaro acomodado. Los jíbaros, la gente que no era ni rica ni pobre. Ellos no estaban totalmente desconectados de la metrópoli. Aquí se recibía, por ejemplo, este periódico, que ahora está enmarcado porque mis antepasados los enmarcaron, que es la ilustración española y americana. Ellos aquí recibían noticias, ¿verdad?, de lo que estaba pasando en Europa, en España y en Europa. Esto es un libro de cuentas de la finca, ¿verdad?, que ellos apuntaban todo lo que estaba. Y los canarios también, como los demás españoles. Aquí tenemos, por ejemplo, el ganado vacuno, caballar, de cerdos. Y es bien curioso que a nosotros nos da mucha risa que tenían su propio nombre, ¿verdad?
un buey llamado Osco, una vaca de nombre Palín, y ellos los iban apuntando con el precio. Mi tío Antonio Reyes Delgado iba con frecuencia a las islas. Él trajo muchos libros y cosas de Islas Canarias, y trajo estos dos libros entre ellos, que es Contribución al Léxico Popular de Gran Canaria y un libro de Pancho Guerra. A finales del siglo XIX hay un grupo grande de familias y un flujo migratorio grande en el siglo XVIII de descendientes de gentes de las islas que llegaron aquí y dejaron su huella, particularmente en el nacimiento mismo de la esencia del puertorriqueño, que es en el siglo XVIII, y se mezclan entonces con los españoles que había, con los negros y con los indios. Por eso los puertorriqueños muchas veces se identifican más con el canario como propio que con las otras etnias españolas que también estuvieron aquí y que dejaron una huella también. El canario en Puerto Rico vivía más en el campo, ¿verdad? Era uno más. Cuando no había luz eléctrica en el campo, pues usábamos fonógrafos. Como puedes ver, pues no usa electricidad. Y la pieza que vas a escuchar es la borinqueña, que es el himno de Puerto Rico cuando era danza. La borinqueña data de 1903, pero la letra tiene su origen en un poema que Lola Rodríguez de Tio escribió en apoyo a la Revolución puertorriqueña en 1868, año en el que ocurrió el famoso Grito de Lares, insurrección armada con la que el país trató sin éxito de independizarse del gobierno colonial de España. Precisamente nos encontramos en Lares. Muchas cosas han cambiado en estos casi 150 años, pero si hay algo que persiste es el sentimiento de comunidad que une a sus habitantes con los canarios, que un día llegaron a estas tierras para nunca más irse. Es el caso de Adelina García, cuyo abuelo procedía de Canarias, y estando en un país tan cafetero como Puerto Rico, qué mejor que conocerla a ella y a su familia mientras compartimos una taza de café de Lares. Te voy a presentar a mi familia. Él es Ángel Ramón Colón, mi hijo Ángel Daniel, mi prima Leisa Ramos y la novia de mi hijo, que se llama Raquel Calderón. No solamente la familia queda aquí, la familia también está en las otras islas, en Canarias, ¿no? Sí, en Tenerife pues está toda la familia materna mía, que son los descendientes de la familia Pérez González. ¿Y ustedes han ido varias veces a Canarias? Sí, hemos ido 6 veces, Ángel y yo. 6 veces. Tuvimos la buena fortuna de conocer un señor que se llama don Porfirio Toledo, que la verdad es que estableció unas relaciones bien amistosas y bien culturales con las Canarias, y de alguna manera queremos que esto se siga continuando. ¿Y tú, Ángel, también has ido, no? Sí, fui en una ocasión, me encantó, las Islas Canarias son preciosas y lo que queremos es seguir fomentando que no se pierda esa conexión que existe entre los descendientes que están aquí en Puerto Rico con los canarios. Es sentirse parte de, aunque estés en otro lugar. Es lo mismo que nosotros esperamos. O sea, nosotros queremos que nuestro país, junto con el de ellos, evolucione, se conozcan, que las culturas sigan uniéndose para que podamos concienciar a la gente de que visitarlos allá es parte de nuestra familia y que ellos puedan venir aquí y conocer nuestra cultura. Yo siempre lo veía así como un sueño, pero cuando se convirtió en realidad verdaderamente pues fue una emoción tan y tan grande que es una cosa que yo no la puedo describir. Sé, porque, mira, se me desató toda mi piel, porque es que el amor que ellos sienten por nosotros y nosotros hacia ellos es una cosa increíble. Aunque estuvimos como 50 años separados, pero al encontrar no es como tú sabes, como si, es revivir como si al día anterior nos hubiésemos visto, es una cosa increíble. La pasión de Adelina por Canarias se le inculcó su abuelo, un hombre que vivió una increíble odisea tras verse separado de sus hijas por culpa de la Guerra Civil Española. Una historia que por fortuna tuvo un final feliz. Él llegó a Puerto Rico en 1917, luego varios años más tarde pues él se unió con mi abuela María Ramona Cordero García y tuvo 2 hijas. Más adelante pues se separaron y él se quedó a cargo de las niñas. En un momento dado, como las niñas estaban creciendo
y él era hombre, pues él encontraba que ya él no podía tener, tú sabes, esa relación de explicarle ciertas cosas a las hijas. Entonces le escribió a su mamá, que residía en Tenerife, ella llamada Margarita. ¿Tu bisabuela? Mi bisabuela, y ella le dijo que sí, que aceptaba que les enviara a las niñas. ¿A Canarias? A Canarias. Y que entonces mi abuelo cogió en 1936, decidió ir a hacer todos los arreglos para podérselas enviar allá. Pero lo menos que él pensaba era que en ese momento iba a empezar la guerra civil y que empezó en las Canarias. Mientras tanto, las niñas quedaron en un hospedaje. En ese hospedaje, pues él le había pagado nada más que un mes. La desesperación de las niñas y de él era prácticamente la misma. Ellas de que no sabían nada de él y él de que las había dejado solas sin nadie que las pudiera proteger. Y en el hospedaje, que era en este pueblo, las querían botar a la calle, porque decían que con qué iban a alimentarlas si no había quien pagara por ellas. Un día, un domingo, un sábado, no recuerdo bien, apareció un señor, amigo de mi abuelo, don Pepe Ramis, y fue a visitarla, porque como él sabía que había empezado la guerra civil, pues él dijo, pues déjame visitarla. Y entonces fue cuando él encontró que ellas le contaron que las iban a botar del hospedaje. Entonces él habló con la dueña del hospedaje y ella le dijo, pues que no había nadie que pagara. Y él le dijo, no se tienen que preocupar usted, yo voy a pagar y todo lo que esas niñas necesiten, usted me lo cobra a mí. En Tenerife llegaba a los barcos. Él vio la esperanza de salir de Tenerife y encontrarse con sus hijas cuando él vio un barco holandés. Él dijo, pues olvídate, que pase lo que pase. Él cogió y se fue de polizonte en ese barco. Lo descubrieron y lo cogieron preso. Estuvo preso en ese barco hasta que llegaron a Santo Domingo. Pero ¿qué pasa? Cuando llegaron a Santo Domingo, él tuvo la suerte de que lo soltaron y él pudo llegar a Puerto Rico. Mami dice que la alegría más grande fue cuando ellas volvieron a ver a su padre, porque es que para ella su padre era todo, era madre y padre. Es que esa herencia canaria de proteger a tus hijos, a tu familia, es increíble. Pero ¿y cuándo empiezas tú a tener la necesidad de buscar tus orígenes? Yo vi un anuncio en el periódico de un señor llamado don Porfirio Toledo. Lo llamamos y él fue. Y nosotros, sin saber nada, nos embarcamos en esa aventura a conocer las Islas Canarias. Es que Porfirio ha sido aquí uno de los elementos más importantes para que todos ustedes pudiesen encontrar sus raíces al final. Ay, o sea, sí. que tú te vas a Canarias, decides marcharte en busca, un grupo con él. Y consigues realizar ese sueño. En el 2005, el día antes de regresar a Puerto Rico, yo no sabía que don Porfirio me tenía una sorpresa. Me bajé de la guagua y me dice, mira, esa era la sorpresa que yo tenía para ti. Cuando yo veo a toda aquella gente, yo digo, don Porfirio, y todas esas personas son familia, esos son parte de tu familia, faltan más. Aquello fue, ay, Dios mío, nadie lo podía creer, porque eso fue un momento increíble y mágico, porque no hay palabras, sinceramente se me salen las lágrimas de ¿cómo se dice?, de la alegría. La familia de Adelina nos permite formar parte de su pequeña y unida comunidad, y junto a ellos disfrutamos de una magnífica comida. Está claro que la figura de Porfirio Toledo, ese hombre que organizaba viajes a Canarias para reunir de nuevo a inmigrantes americanos con la gente que dejaron atrás, ha sido fundamental en Puerto Rico. Pero en el caso de Adelina no ha sido menos el apoyo de su marido, Ángel, en quien encontró el cómplice perfecto en su sueño de localizar a sus familiares canarios. Cuando vimos el anuncio en el periódico de don Porfirio, él fue el primero que me motivó a comunicarme con él, y él siempre ha sido mi, ¿cómo se dice eso? Ha sido mi cómplice en mi aventura de buscar la familia, porque eso significa dinero, gasto de dinero, no es que voy de gratis. Por muchos años yo compartí con la familia de ella, especialmente con la mamá y el papá de ella, el suegro. Y entonces la mamá de ella siempre tenía mucho orgullo haber descendido de canarios. Y entonces me contaba estas historias que le contaba a su vez el papá de ella, ¿no?
Y entonces siempre ella tenía esa añoranza de que quería conocer su familia, pero ella nunca pudo lograr eso. Y bueno, yo le dije a mi esposa, me gustaría, ¿verdad?, en algún momento que tú pudieras lograr que fuera eso, tener esa dicha y poder conocer y poder lo que la mamá no había logrado todavía, que quizá ella lo lograra. Y efectivamente lo logró. Cumplió su sueño como Cristian. Otro descendiente de canarios ha cumplido el suyo. En este caso, dedicarse profesionalmente a la cría de caballos de paso fino. ¿Y qué es exactamente un caballo de paso fino? Un caballo de paso fino es un caballo que anda en los 4 tiempos, es un caballo natural, es un caballo que tiene una suavidad al andar que da placer montar en su caballo. Esta es una de las mejores yeguas que hay aquí en el criadero, en el potrero. Es una yegua que cuesta aproximadamente entre 100 y 125 mil dólares. Pronto conoceremos más datos sobre esta elegante raza de caballos. Pero primero vamos a continuar nuestro viaje, que nos trae ahora hasta la ciudad de Isabela. Isabela es una ciudad costera que se origina en el 1719. Tiene sus orígenes en el área conocida acá en la ciudad como San Antonio de la Tuna, donde hay las ruinas de una ermita, y allí fue donde se originó el pueblo. Luego, con el paso de los años, es que entonces se mueve hacia esta región, porque había entonces área de acceso por el mar para poder bajar mercancías. Carlos Delgado no solo es el alcalde de Isabela, sino que sus antepasados también llegaron de las Islas Canarias. Un linaje que Carlos ha investigado con sumo interés. Entonces, tengo ascendencia canaria. Mi papá, que es de apellido Delgado, pues son de ascendencia canaria, Tenerife específicamente. Y de hecho mi papá era Delgado. Sus padres pues eran primos hermanos y se casaron. Y en esa época pues era algo que comúnmente ocurría en Puerto Rico, porque tendían a proteger los activos que pudiera tener la familia y mantenerlos pues dentro de ese círculo familiar. Así que es algo muy particular que ocurrió mucho aquí en Puerto Rico con muchas familias. En Isabela, en la plaza frente al ayuntamiento, alguien revisa un puñado de viejas fotografías con marcado sabor canario. Son una pequeña muestra de la inmensa colección de recuerdos familiares que atesora William Feliciano. No solo corre por sus venas sangre isleña, sino que él mismo es un gran especialista en historia del municipio y en el papel que jugaron sus ancestros. Nos encontramos en Isabela, en la Plaza Manuel Cochado y Juarbe, la plaza principal de Isabela, una ciudad de 50.000 habitantes y en torno a 250 kilómetros cuadrados, fundada en 1819, posiblemente fundada por descendientes de canarios. Y es un pueblo que, al igual que los pueblos vecinos de Quebradillas, Camuy y Atillo, recibió a lo largo de siglos, especialmente de principios del siglo XIX, mucha migración canaria. Estamos frente a la iglesia de San Antonio de Padua, que también es del siglo XIX y reconstruida en los años 20 debido a que sufrimos un terremoto. De mis 8 bisabuelos, 5 de ellos tengo constancia de que sí son descendientes de canarios, nietos o bisnietos, y en mi caso particular de mi madre, ella es nieta de canarios, de Trifón Cruz Soberal y Amalia Fernández Soto. William nos lleva a uno de los principales atractivos turísticos de Isabela, el túnel de Oaxaca. Nos encontramos en el túnel de Oaxaca, entre Isabela y Quebradillas. Este túnel fue construido en 1906 por la American Railroad Company y su importancia es que permitió que el antiguo sistema de tren de circunvalación, que era un proyecto que los españoles habían intentado construir en Puerto Rico a finales del siglo XIX, se pudiera construir y concluir y permitir el paso entre los trenes que venían de San Juan hacia Mayagüez, la tercera ciudad del país. Es un atractivo turístico, está en desuso porque el tren en Puerto Rico, el sistema ferroviario se abolió en 1953 para trenes de pasajeros, pero continuó para trenes de carga hasta final 57, 58. Por ese mismo océano, hacia el que ahora mira William con alegría y añoranza entremezcladas, vinieron los barcos que trajeron a los primeros canarios a la zona. Valientes pioneros que en un momento de sacrificio y necesidad
obligados a abandonar su tierra, supieron agruparse y formar una nueva comunidad al otro lado del Atlántico. Nos encontramos en la playa del Pastillo. Esta zona, que había una bahía natural, fue el lugar de desembarco de la carga y de pasajeros en la zona. Entre ellos debemos suponer que vinieron muchos, entre sus pasajeros, muchos migrantes canarios a establecerse en la zona. William es también un gran conocedor del legado de su familia. Puede que esta casa, donde pasó su infancia, no haya resistido el paso del tiempo, pero lo que sí han sobrevivido son las historias que le contaba su abuelo y que ahora William lucha para que nunca se olviden. Tú tienes muchos recuerdos de tu abuelo precisamente en toda esta finca, ¿no? Efectivamente, mi niñez transcurrió, la niñez de él también transcurrió en esta zona, la de mi madre. Yo diría que mi abuelo fue la primera persona que me habló de Canarias, y en cierto modo, mediante tradición oral, fue la primera persona que me dio lecciones de historia. Cuando un día mi abuelo, como yo tenía 5 o 6 años, me dice, es que nosotros somos isleños y mi madre era de Canarias y hemos venido a esta zona a vivir aquí. Y así, pues para un niño, imagínate, para un niño de 5 o 6 años, se abría una puerta a un universo desconocido, a un mundo desconocido, que en cierto modo abrió mi imaginación y también un área de interés que a lo largo de mi vida me ha acompañado. Y sobre todo, ver cómo muchas veces de la tradición oral, de los cuentos, de recuerdos de infancia, de fotos, se va conformando un mundo donde vas poco a poco desentrañando fragmentos que te sirven para encontrar tu espacio, tu lugar en el mundo. Yo soy el resultado de todas las personas que vinieron antes que yo, que decidieron tomar un barquito desde Canarias y llegar a Puerto Rico y moverse y llegar hasta aquí. Tú te conviertes, William, en, digamos que la conciencia colectiva de toda tu familia, que está repartida por diferentes partes del mundo. Y tú consigues reunirlos a todos con la necesidad de darles a cada uno de ellos un mensaje. En el 2015, con motivo del 90 aniversario del matrimonio de mis abuelos, un grupo de mis primos de Estados Unidos decidieron venir a Puerto Rico y hacer una reunión familiar de primos. Nos reunimos al final cerca de 100 personas y se aprovechó la ocasión y se le pidió, mis hermanas también se involucraron mucho en el proceso de identificación de fotos. Tenemos miles de fotos antiguas de mi familia y se hizo un proceso de digitalización. Se le pidió a todos mis primos que están en Estados Unidos que pudieran aportar fotos de sus respectivas familias. Se grabaron y a todas las personas que fue se le dio un ejemplar diríamos como del patrimonio fotográfico, y además se me permitió la oportunidad de dar un mensaje con motivo de la visita y explicando, aproveché la coyuntura para explicar el viaje que emprendió mi tatarabuelo José Cruz y sus hijos Ramón Cruz y sus hijos José Cruz Soberal y Trifón Cruz Soberal, y todo lo que andaron ellos para estar aquí nosotros hoy contando un poco de este pasado familiar. El deporte del paso fino se remonta a los tiempos en los que Puerto Rico era una colonia española, lo que significa que estos caballos llevan tanto tiempo en Isabela como la propia familia del criador, Cristian Ponce, cuya ascendencia canaria se remonta a 6 generaciones. Un caballo de paso fino es un caballo que anda en los 4 tiempos, es un caballo natural, es un caballo que tiene una suavidad al andar que da placer montar en su caballo. En este caso, esta yegua es una yegua adulta que ya está completamente entrenada. Esta yegua le pusimos un freno, le pusimos la cabezal y ya está básicamente lista. Es una yegua que ya sabe lo que va a hacer, arrendada. El montar a caballos de paso fino es una experiencia súper bonita, es algo que me encanta, es algo que me lo vivo y estamos montando caballos desde lunes a domingo. El pueblo de Isabela, Puerto Rico, se conoce como el pueblo de los caballos de paso fino. Puerto Rico como tal sí es un país que tiene mucha constancia en el caballo de paso fino, se compiten mucho aquí en Puerto Rico. Bueno, el entrenamiento de ella es básicamente andando.
caminando, flexionándole el cuello a un lado y a otro y dándole resistencia, porque ellos necesitan de mucha resistencia para poder hacer eso que hacen constantemente. Un caballo que sea normal no hace eso que ella hace, porque es un andar que ella tiene natural en ella. Y ese ruido que ella hace, ese es el deseo de andar, quiere seguir caminando. Con yo acariciar la yegua aquí en la parte del cuello de la crin, ya ella se relaja y ya ella sabe que el trabajo se acabó. Esta es una de las mejores yeguas que hay aquí en el criadero, en el potrero. Es una yegua que cuesta aproximadamente entre 100 y 125 mil dólares. Cristian está tan orgulloso de sus caballos como de sus raíces canarias. Gracias a Dios sí, cuento con mi abuela que es descendiente de Islas Canarias. Desde sexta generación, desde los abuelos de mi abuela hacia mí y yo me sigo sintiendo canario. En la vecina localidad de Quebradillas, la casa más antigua del pueblo es la de Carmen. Su familia le transmitió dos grandes legados: un gran amor por Canarias, la tierra de sus antepasados, y esta propiedad, cuyas puertas abren con alegría a todos los que quieran visitarla, y es que es uno de los lugares más emblemáticos e importantes de la zona. Importancia para nosotros, lo máximo, pero para el pueblo de Quebradillas es la casa más antigua del pueblo. Mi abuelo y mi bisabuelo llegaron de Tenerife, de Los Realejos, vinieron directamente, ellos eran agricultores allá, mi bisabuelo, y entonces decidió venirse a América, porque ya quizás tenía algunos parientes que habían venido antes que él, y llegaron a Puerto Rico, y entonces se establecieron primero en Camuy. En Camuy fue que se estableció mi bisabuelo, que fue el que llegó con su familia. Luego mi abuelo vino a vivir a Quebradillas. Fueron agricultores siempre, agricultores. Se dedicaban a los productos menores, a los frutos menores, al tabaco, al algodón, a la leche. Está en mi familia porque mi abuelo la compró para casarse, se casó en 1902, y entonces pues aquí nacieron mi padre y todos sus hermanos. No eran una familia muy grande, eran solamente 5, y al pasar del tiempo pues yo heredé esta casa de mi padre, y es muy conocida en toda la comarca y le tienen diferentes nombres. Nosotros cariñosamente la llamamos Casa Vieja. La casa tiene 2 plantas, tiene 4 dormitorios, nosotros le hicimos 3, hicimos uno grande de 2 de ellos. Tiene dos baños. En la parte de abajo tenemos la biblioteca y una capilla. La familia de Carmen siempre ha formado una pequeña gran comunidad que le llevó a continuar en Quebradillas la misma actividad agrícola que desempeñaban en las islas: sembrar plátanos y tabaco. El vínculo entre ellos es tan grande que cuando visitó Canarias, Carmen sintió la necesidad de traerse consigo un pedacito de esa tierra que vio nacer a sus antepasados. Sabíamos de dónde veníamos, o sea, de nuestras raíces, y siempre nunca se olvidó las Islas Canarias, ni el gofio, ni las cosas, ni las costumbres que le contaban a mi padre, y su padre se lo contaba al papá de él también, o sea que eso siempre estuvo en la familia. Cuando estuve en Tenerife, se me ocurrió traer tierra de Tenerife para traerla a la tumba de mis abuelos, ¿verdad? Y de mi padre no había muerto naturalmente todavía, pero como están en la misma tumba, pues hay tierra de Tenerife en las bordes de la tumba de mis abuelos y de mi padre. Sentí como que ellos tenían que tener como homenaje a ellos para que tuvieran una unión, ya que ellos querían tanto y recordaban tanto las Islas Canarias, pues que tuvieran como esa última homenaje de su patria. Ser canario es casi como una religión, como valores que se transmiten de generación en generación, pero es una religión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tu cruz sigues hoy, Jesús. Estamos de vuelta en Isabela, en la iglesia de San Antonio de Padua, donde Eduardo reza frente a la figura que perteneció a su bisabuelo, el Cristo de los Machado. Juan Machado viajaba de Canarias a Puerto Rico cuando su embarcación se hundió. Se encomendó a un Cristo que llevaba consigo y tras sobrevivir el naufragio decidió donarlo a la iglesia. Una historia que Eduardo ha investigado con ahínco. Salieron de las Islas Canarias, pero llegó el momento que se le presentó
un mal tiempo de mucha lluvia y trueno y se asustó todo el mundo. Pues entonces Juan se acordó que traía un pequeño Cristo. Juan, tu bisabuelo. Sí, Juan era mi bisabuelo. Tenía un pequeño Cristo y ese, según su mamá, María Josefa Díaz, le decía que esa era la salvación de los Machados. Buscó el Cristo y lo trajo y le dijo a los que venían en el barco que se cogieran de las manos para que se aguantaran un poco por el viento, pero que repitieran lo que él iba a decir, que eran oraciones. Y no tardó mucho que ya todo estaba en calma, todo había pasado, ya no había temporal. Y ahí fue que dijeron: el Cristo de los Machados nos ha salvado, el Cristo de los Machados nos ha salvado. Juan le dijo que él quería llegar al pueblo donde la iglesia llevara el nombre de San Antonio de Padua. Era Isabela. Ahí hubo una conversación entre el párroco y Juan Machado. Pues Juan Machado le dijo que él le iba a entregar el Cristo pequeño, pero con la condición de que él iba a mandar a hacer un Cristo a España, pero que cuando viniera ese Cristo, él entregaría el Cristo, pero el pequeño, él se lo llevaría. Venía con ellos en el barco. Sí, el párroco le da el Cristo pequeño, el original, el que los había salvado allá. Y él le entregó ese Cristo a la iglesia. Pero, ¿tú cómo conoces esta historia? ¿Te la cuenta tu padre? Yo encontré una hoja donde decía Cristo de los Machados. Entonces fui donde mi papá y le pregunté: papá, ¿qué es esto de Cristo de los Machados? Pues yo no sé nada de eso. Entonces yo seguí investigando calladito la boca, hasta que me fui y dije: voy a escribir un libro de los Machados. Fui hasta España, ¿fuiste a Canarias? A Islas Canarias. Allí conseguí las actas de nacimiento, actas de bautismo, hablé con la familia, fue casualidad, pero llegó al destino. Maribel no ha tenido que llevar a cabo una investigación tan profunda. Ella siempre ha tenido claro sus raíces canarias, de donde le viene la pasión por la música. Domina el cuatro puertorriqueño y es una de las figuras más importantes de la escena musical del país, siendo la primera mujer en grabar un disco con este instrumento. Tengo sobre mis hombros esa responsabilidad de que soy una de las pocas mujeres, ¿verdad? Somos solamente 2 mujeres que lo hacemos profesionalmente en Puerto Rico, que estamos tocando el cuatro y, ¿verdad? Representando este instrumento nacional en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también. Conocí a algunos familiares también en las Islas Canarias y, ¿verdad? Fue un viaje maravilloso conocer a toda esa gente linda de las Islas Canarias y lo maravilloso de esto es que somos tan similares en nuestras costumbres, en nuestro calor humano, en la música también tenemos muchas similitudes. Maribel vive en Camuy y en unos minutos iremos a visitarla, pero antes toca explorar la localidad. Camuy fue fundada en 1807, cuando la ciudad se desvinculó de Arecibo. Es un lugar agradable y tranquilo, aunque en ocasiones esa paz se ve ligeramente alterada. Tiene que dar este paso, aceptar al Señor como único, exclusivo Salvador, como único, aquel que cogió y redimió en el cielo, aleluya, a todo creyente, cuando Él bajó, aleluya, y dejó, aleluya, a su Hijo, para que diera su vida por nosotros, fue en la cruz del Calvario. ¿Y tú? ¿Estás esperando ese momento para recibir al Cristo de la gloria? Camuy también cuenta con una iglesia de piedra, uno de los principales atractivos turísticos de la localidad. Fue construida a principios del siglo XX gracias a la financiación de los Kiplinger, una familia de misioneros americanos que quisieron crear una iglesia en memoria de su hijo fallecido.
Pero la gran joya de la zona es el Parque de las Cavernas del río Camuy, uno de los lugares más espectaculares de todo Puerto Rico. El tercer sistema de cuevas más grande del mundo, donde se han descubierto hasta 18 entradas distintas. Las cuevas del río Camuy es un sistema de cuevas que tiene de 10 a 20 millones de años. Las mismas se descubrieron en 1958 y ahora se hacen públicamente para que los turistas bajen para allá abajo. Ahí van a ver Cueva Clara de Empalme, pueden ver el sumidero Tres Pueblos y también pueden ver la cueva Espiral. Cuando están allá adentro ven estalactitas, estalagmitas, murciélagos, el río Camuy, que es el tercer río más caudaloso subterráneo del mundo. El agua pasa poco a poco por las rocas y como es ácida, la disuelve y poco a poco forma esos rotos, esas cavidades. Entonces tiene estalactitas, estalagmitas, que son las que suben, y eso se forma por la precipitación de las rocas. Se precipitan, el agua va poco a poco las gotas formando hasta que se forman las estalactitas. Dentro del Parque de las Cavernas se encuentra el sumidero de los Tres Pueblos, uno de los lugares favoritos de los turistas, sobre todo gracias a su espectacular doble tirolina. Estamos en el sumidero Tres Pueblos, este es el sumidero más grande de Puerto Rico. Le dicen Tres Pueblos porque se unen Lares, Atillo y Camuy en este sumidero. Entonces la tirolina son dos de ellas. La primera es el calentamiento, 750 pies de largo, 420 de alto. La segunda tiene 680 de largo y 409 de alto. Llegan a casi 50 millas por hora en la segunda. Le llamamos el último escalón. Es una atracción solo apta para los más valientes, como nuestro director de fotografía, Cristian, que se atreve a usar la tirolina. Siempre. Te quiero, mamá, papá, hermana, novia. No muy lejos de allí, sin salir de Camuy, escuchamos un sonido muy familiar. El de una piedra moliendo millo. Ana Lidia tiene la piedra en su garaje, lugar al que acude con frecuencia para moler manualmente millo, ingrediente fundamental para la elaboración de un famoso plato que dicen los lugareños que vino de Canarias, la marota. Bueno, la marota es una comida típica de aquí de Camuy. El abuelo mío vino de Islas Canarias y nos enseñó a los nietos y a los hijos a preparar este plato. Con patita de cerdo, la ablando y la echo en una olla y ahí le echo todos los ingredientes. Plátano verde, le echo jamón, ajo, pimientos morrones, cilantrillo, cebolla, pimientos verdes y habichuelas blancas. Con todos los ingredientes le echo el maíz molido, que es el grueso. La marota alimenta el cuerpo y también el espíritu, ya que siempre le trae a Ana Lidia recuerdos de su difunto marido. El esposo mío le gustaba mucho y él hacía las marotas y invitaba a la gente a la casa a comer marota. Él murió hace 7 años, murió. Entonces en los velorios, pues yo siempre le preparo una olla y invito a la familia que vengan a rezar el rosario. Y le doy un platito de marota a cada uno, la reparto. Cada vez que toma marota, no puede evitar sonreír pensando en su esposo y en sus ancestros canarios, creadores de la receta. Está rica. Y qué mejor que acompañar esta rica comida que con un poco de música, la que sale de este cuatro puertorriqueño. El cuatro es el santo y seña de la música tradicional puertorriqueña y ella, Maribel Delgado, una de sus principales figuras, miembro del Salón de la Fama de Camuy. Esta descendiente de canarios lleva la música en la sangre. Desde pequeña aprendió a tocar distintos instrumentos, pero finalmente se decantó por este, siendo la primera mujer cuatrista en grabar un disco en solitario en Puerto Rico. Maribel, solo hay 2 mujeres en todo Puerto Rico que tocan el cuatro y tú eres una de ellas.
Pues mira, sí, tengo sobre mis hombros esa responsabilidad de que soy una de las pocas mujeres, ¿verdad? Somos solamente 2 mujeres que lo hacemos profesionalmente en Puerto Rico, que estamos tocando el 4 y, ¿verdad? Representando este instrumento nacional en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también. Exacto, qué responsabilidad tocar ese instrumento que cuando oyes el 4 estás oyendo a Puerto Rico, como nosotros cuando oímos el timple estamos oyendo a Canarias. Claro, es tocar esa fibra, especialmente del puertorriqueño que está fuera de Puerto Rico, que cuando escucha un 4 se abren tantos sentimientos y tantas nostalgias de su tierra, así que es un privilegio para mí tener esa oportunidad de tocar el 4. Pues tú no sabes lo orgullosa que yo me siento. Gracias. Porque tú eres un poco nuestra, porque tienes sangre canaria. Yo me siento familia de ustedes. Es que lo eres realmente. ¿Tienes orígenes canarios? Sí, tengo orígenes canarios. Estuve haciendo un árbol genealógico y llegué hasta las Islas Canarias. Mi bisabuelo Evaristo, él llega de las Islas Canarias acá a Puerto Rico, de 23 años. Tiene un hijo que se llamaba Calixto. Y Calixto, entonces pues ahí, esos son los patriarcas, ¿verdad?, de mi familia. Estuve allá también, conocí a algunos familiares también en las Islas Canarias y, ¿verdad?, fue un viaje maravilloso conocer a toda esa gente linda de las Islas Canarias y lo maravilloso de esto es que somos tan similares en nuestras costumbres, en nuestro calor humano, en la música también tenemos muchas similitudes. Y además tú visitas Canarias y llevas un proyecto precioso allí. Sí, desde el 2008 tengo un proyecto educativo a través de las redes de la internet, se llama cuatristas.com y tengo estudiantes que son de las Islas Canarias. He conocido mucha gente de allá que están interesadas en nuestra música también puertorriqueña, que se dan cuenta de las similitudes que hay entre la música canaria y la música puertorriqueña y yo creo que eso es lo que los enamora también, ¿verdad? Que lo hacen parte de ellos también. Claro, la raíz, ¿no? Claro. ¿Y tú nunca te has planteado que tú tocas tantos instrumentos, tocas el 4, el piano, el bajo, y por qué no te pones a tocar el timple? Pues mira, podría ser un proyecto para este año. Pues mira, Mercedes, este es el 4 puertorriqueño, es el instrumento nacional de Puerto Rico, del cual nos sentimos bien orgullosos, es porque nos identifica en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. En este instrumento se pueden hacer prácticamente todos los géneros de música, por ejemplo, música clásica. Esta es una pieza de Bach. En nuestra música folclórica suena algo como esta. Y qué bien te queda. Gracias. Sé que habrás notado que ya no corro a tus brazos, ya no siento que me debes. Maribel es el orgullo de su padre, José, que no se pierde ni una sola de las actuaciones que lleva a cabo su hija junto a la vocalista Charlene Santos. Súper orgulloso de mi hija Maribel, que cogió el 4 a los 8 años, gracias a Dios y a su abuelo, que le enseñó los primeros tonos en el 4 puertorriqueño. Fue en vano que nunca me viste a mí. Maribel heredó la pasión por la música de su abuelo. Está claro que es algo que ya vivía dentro de ella, que es parte de su herencia. Así somos los isleños, apasionados, creativos, emprendedores. El talento siempre encuentra el modo de aflorar y asombrar al mundo. Maribel actúa en San Juan y no podemos resistirnos a acompañarla. La música es un lenguaje universal. Despierta a nosotros sentimientos a flor de piel que nos hacen sonreír, gritar, ponernos en movimiento. Es un hermoso e íntimo sueño colectivo que nos une como comunidad. El mundo es un lugar inmenso que cabe dentro del latido de un corazón. Ese que se mueve al compás de 2 tierras, Puerto Rico y Canarias, que en el fondo son solo una.
Llegamos a este país hace varios siglos, buscando fortuna. Algunas historias salieron bien, otras no tanto. Pero nos mantuvimos unidos, apegados a una raíz común, sabiendo que aunque dispersos por múltiples territorios, el tiempo nos volvería a reunir. Hoy celebramos que así ha sido. Maribel, Damián, Adelina, William, Cristian, Eduardo, Carmen, Ana Lidia. Ellos son Puerto Rico, tierra de corazón canario, porque este viaje es el encuentro. Rosa.